¿Qué pensarías si te dijera que existe una empresa que crece al doble que sus competidores? No tiene deuda y genera 3 veces más beneficios operativos que la media de su industria, pero que el mercado la valora como si estuviera al borde de la quiebra. Hoy vamos a desnudar financieramente, hablamos de PDD Holdings, la matriz detrás de Pinduoduo y el fenómeno global de Temu. Mientras medio mundo debate si Temu es una amenaza para la seguridad nacional o una revolución del comercio, los números fríos nos cuentan, perdón, una historia muy distinta, la de una máquina de eficiencia que está aplastando a Alibaba y a Amazon en ejecución, pero que cotiza con un descuento del 50% por una sola palabra: miedo. Esto es Radar Bursátil, comencemos. Y bueno, antes de ver los números, vamos a entrar al modelo de negocio de PDD Holdings. Y bueno, vamos a empezar con su modelo Consumer to Manufacturer, que bueno, es el corazón de su eficiencia, a diferencia de Amazon o Walmart, que suelen comprar a marcas que a su vez compran a fábricas. PDD elimina todos los pasos intermedios. Producción, tiene una producción bajo demanda. PDD utiliza los datos de búsqueda de sus millones de usuarios para decirles a las fábricas exactamente qué producir y en qué cantidad. Y bueno, las fábricas envían directamente al consumidor o a centros logísticos de proximidad. Esto reduce el desperdicio y los costos de almacenamiento, permitiendo que el margen operativo sea tan alto. También, por otra parte, el social commerce o la gamificación. Por ejemplo, en China la aplicación no es un catálogo, es un juego. Por ejemplo, las compras en equipo. Un producto tiene dos precios, el individual y el de grupo. Para obtener el descuento, el usuario debe compartir el enlace con amigos o familiares. Esto convierte a los clientes en promotores gratuitos, bajando drásticamente el costo de la adquisición del cliente. Por otro lado, el enganche psicológico. Utilizan juegos como granjas virtuales, donde los usuarios ganan productos reales si entran a la app diariamente, lo que genera una retención de usuarios que la competencia envidia. Y por otra parte, el modelo de gestión total de Temu. Para su expansión internacional, PDD adaptó el modelo. Por ejemplo, el fabricante solo se preocupa de producir y enviar a un almacén en China. PDD se encarga del marketing, la fijación de precios, el envío internacional y el servicio al cliente. Y también el managed, creo que así se dice. Recientemente han permitido que vendedores con un inventario ya ubicado en Estados Unidos o en Europa vendan en la plataforma. Esto acorta los tiempos de entrega de 10 días a solo 2 o 3 días, compitiendo directamente con la logística de Amazon. Y bueno, ¿cómo gana dinero? Su monetización. Aunque los productos son baratos, PDD es una máquina de imprimir billetes mediante servicios de marketing online. Los vendedores pagan para aparecer primero en las búsquedas que son como Google Ads o Amazon Ads. Es su mayor fuente de ingreso. También sus comisiones por transacción, una pequeña tasa por cada venta realizada. Y también los servicios de valor añadido, cobros por logística y herramientas de análisis de datos para los fabricantes. Y bueno, PDD no es una tienda, es una empresa de datos y publicidad que utiliza la logística de otros para mover productos de una forma ultra eficiente. Y bueno, ahora sí pasemos a lo que venimos, el análisis financiero. Bueno, PDD Holdings presenta una salud financiera envidiable en comparación con sus competidores. Los puntos más destacados son bueno, el dominio en la rentabilidad, tanto en la operativa y en la neta. Mientras que la media de la industria tiene un margen operativo de apenas 7.53% anual, PDD logra un impresionante 22.1%. Su margen de beneficio neto a 12 meses es del 24.43%, superando por mucho el 15.57% del sector. Esto indica que PDD es mucho más eficaz convirtiendo ingresos en ganancias reales. También el crecimiento sostenido y acelerado. Al comparar los márgenes de los últimos 12 meses con el promedio de los últimos 5 años, vemos que PDD ha mejorado drásticamente su eficiencia. Su margen neto pasó de un promedio histórico de 14.63%
a un 24.43% actual. En contraste, la industria ha crecido a un ritmo mucho más lento, de 6.64% a 15.57%. Bueno, sus puntos de atención, por decirlo así, su margen bruto. Es interesante notar que el margen bruto anual a 12 meses de PDD es de 56.65%. Es ligeramente inferior a la de la industria, que es del 62.65%. Esto sugiere que PDD está sacrificando un poco de margen inicial, posiblemente por sus precios agresivos en Temo, ¿no? Pero la compensa con una estructura de costos operativos bajísima, lo que le permite terminar con una ganancia neta superior a los demás. A pesar de la narrativa de riesgo que rodea a las empresas chinas, los números fríos muestran que PDD es más del doble de eficiente operativamente que el promedio de su sector. Es una empresa que ha sabido escalar su rentabilidad de forma masiva en los últimos 5 años, manteniendo una estructura ligera que sus competidores no pueden replicar. En cuanto a la gestión de activos y capital, la comparativa entre PDD y el promedio de su industria revela una empresa que ha logrado desacoplarse de la norma del sector, operando con una eficiencia que sus competidores no pueden replicar. Por ejemplo, en sus retornos sobre activos, PDD genera un retorno del 10.7% anual sobre sus activos, superando el 7.74% de la industria. Esto indica que son muchos mejores utilizando sus recursos físicos y financieros para generar dinero. También su retorno sobre la inversión, con un 16.74% anual, PDD supera el promedio del sector, que es de 15.69%, demostrando que sus proyectos y expansiones, como Temu, están rindiendo frutos por encima de la media. Y también en el uso de su capital, aunque su ROE de 30.53% es ligeramente inferior al promedio del sector, que es de 34.25%, sigue siendo una cifra excepcional que refleja una capacidad masiva para generar valor para los accionistas. Y bueno, PDD presenta una anomalía positiva en el sector. A pesar de tener un margen bruto, que es del 56.65%, inferior al de la industria, que es del 62.65%, su capacidad para exprimir cada dólar y convertirlo en beneficios operativos es 3 veces mayor que la de sus pares. Es una empresa que sacrifica margen en el producto para generar el volumen y eficiencia de la ejecución. Pasemos a la siguiente. ¿Ok? Dentro de su fortaleza financiera, eh, bueno, el análisis nos revela que PDD no solo es una empresa en crecimiento, sino una de las entidades financieras más robustas y eficientes de su sector. Lo más impresionante es que PDD logra estos resultados con un nivel de riesgo financiero mínimo. Tiene una deuda casi nula. Su relación entre la deuda total y el capital es de apenas 2.73%, mientras que la industria promedia un 37.45%. Su liquidez masiva, bueno, posee un current ratio de 2.36 y un quick ratio de 2.0, superando los niveles de seguridad del sector, que es de 1.94 y 1.71 respectivamente, lo que le da una capacidad de maniobra enorme para futuras expansiones o crisis. Y bueno, PD Holdings es el ejemplo perfecto de economía de escala, llevadas al extremo. Sacrifican margen bruto para ser competitivos, pero su ejecución operativa es tan superior que terminan siendo mucho más rentables que sus pares, al sumar esto a una deuda prácticamente inexistente. Estamos ante una empresa que tiene la caja y la eficiencia necesarias para dominar su mercado a largo plazo. Ok, ahora pasemos a los ratios de evaluación. A pesar de su superioridad operativa, PDD cotiza con un descuento masivo. Bueno, el análisis de los números muestra una empresa que no solo es eficiente, sino que está operando una liga financiera distinta a la de su competencia. Por ejemplo, su PE ratio es de 13.31, es casi la mitad del promedio de la industria, que es de 25.39. El ratio de precio-flujo de caja libre es de 14.89. Es ridículamente bajo comparado con el 34.26 de sus competidores. Y bueno, los datos son claros. PD Holdings es más rentable, tiene menos deuda y es más eficiente que el promedio de su industria, pero el mercado la está valorando con un castigo del 50% respecto a sus pares.
La pregunta para el inversor no es si la empresa es buena, los números nos están diciendo que es una empresa excelente, sino si los riesgos geopolíticos justifican que cotice a múltiplos de una empresa en problemas, cuando en realidad es una máquina de generar efectivo. Y bueno, en cuanto a los riesgos, bueno, uno de sus riesgos pues son los geopolíticos y regulatorios. Ese es el mayor, pero, por decirlo así, para los inversores, a pesar de la rentabilidad de la empresa. Puede ser las investigaciones a Temu, que la plataforma enfrenta un escrutinio constante en la Unión Europea y Estados Unidos por temas de seguridad de productos, prácticas comerciales y el uso de vacíos legales en aranceles. Otra cosa son las regulaciones en China. Históricamente el gobierno chino ha intervenido en grandes tecnologías. A inicios del 2026, el foco se mantiene en el cumplimiento fiscal y la transparencia en la cadena de suministros, y también el riesgo de deslistado. Las tensiones entre los reguladores contables de Estados Unidos y China siguen siendo un factor de ruido para las acciones, ¿no? También tiene pues debilidades, ¿no? Por ejemplo, la dependencia del bajo costo. Su modelo se basa en precios extremadamente agresivos. Si los costos de logística internacional suben o si se imponen aranceles severos, su margen bruto, que es del 56,65, que ya es inferior a la media de la industria, podría verse presionado. También la reputación de la marca. Temu y Pinduoduo a menudo luchan con la percepción de calidad de los productos. Esto puede dificultar la retención de clientes a largo plazo si el usuario decide migrar a plataformas estándares más altos. También la falta de transparencia. PDD es conocida por ser más opaca en sus reportes corporativos en comparación con Alibaba o JD.com, lo que genera desconfianza en inversores institucionales y contribuye a que su P-ratio sea mucho más bajo que el de la industria. También, pues tienen la competencia, ¿no? La guerra de precios. Sus competidores directos en China han adoptado estrategias de subsidios de 10,000 millones para recuperar cuota de mercado, lo que obliga a PDD a gastar más en marketing para mantener su crecimiento. Y el social commerce, el auge de las ventas en vivo, por ejemplo, live streaming a través de plataformas como TikTok, están canibalizando el tiempo que los usuarios pasan en aplicaciones de e-commerce tradicionales. El riesgo de PD no está en sus balances, que son impecables, ya lo vimos, sino en su entorno. La empresa es una fortaleza financiera rodeada de un campo de minas regulatorios y geopolíticos. Su baja valoración es el precio que el mercado cobra por la incertidumbre de no saber si mañana cambiarán las reglas del juego en Occidente o en China. Y bueno, proyecciones de crecimiento. ¿Ok? A pesar de ser una empresa gigante, las proyecciones indican que PDD no ha tocado techo. De acuerdo a sus ingresos y beneficios, se espera que los ingresos crezcan a una tasa anual compuesta de aproximadamente 10-12% hasta 2028, aunque una desaceleración, perdón, frente al 80% de años anteriores, es un crecimiento muy sólido para su tamaño. También el dominio global. En 2026, Temu ya ha alcanzado a gigantes como Amazon en volumen de comercio transfronterizo, capturando cerca del 24% de la cuota del mercado en este segmento. Y también la expansión geográfica. La empresa está apretando los dientes en mercados emergentes como África y Australia, aprovechando la salida de competidores locales para consolidar su dominio. También su potencial de revalorización. Aquí es donde el análisis fundamental se vuelve emocionante para un inversor. Hay una desconexión total entre los fundamentales y el precio de la acción. Por ejemplo, el precio objetivo, perdón, el precio objetivo de los analistas, bueno, en el consenso para 2026 sitúa el precio objetivo promedio en torno a los 150, $170, lo que representa un potencial de subida de más del 50% de los niveles actuales, que rondan los $100. Y el valor intrínseco. Modelos de flujo de caja descontado, perdón, sugieren que si no hubiera riesgo geopolítico, la acción debería valer cerca de $340. Es decir, está cotizando con un descuento del 70% por puro miedo. Y bueno, en resumen, PDD Holdings es una de las apuestas de valor más claras del sector tecnológico, pero no es para estómagos débiles.
Tienes una empresa que genera caja como una impresora, con deuda cero y un potencial de revalorización del 50-70%, pero vive bajo la sombra constante de la geopolítica. Si confías en que Temu sobrevivirá a las regulaciones, el potencial es sencillamente masivo. Y bueno, si eres un inversor de valor puro, PDD es probablemente una de las oportunidades más claras de la década. Estás comprando una máquina de generar efectivo con un descuento del 50% o más respecto a su valor intrínseco. Si eres un inversor conservador, el riesgo China y las posibles sanciones a Temu son factores de volatilidad que podrían mantener la acción estancada a pesar de sus buenos resultados. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el riesgo de las regulaciones en Estados Unidos y Europa terminarán hundiendo a Temu o estamos ante el próximo Amazon a precios de saldo? Déjamelo en los comentarios, los estaré leyendo todos. Si te gustó este análisis fundamental, no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos.